Esta noche en Desde las Cámaras, el senador César Cravioto de Morena en el estudio. Hablaremos de los temas prioritarios del grupo parlamentario que tendrá la mayoría en el Congreso. Además, una entrevista con el diputado local de Aguascalientes, Raúl Silva. Desde las Cámaras comenzamos. Tras los comicios electorales del domingo pasado, se reúne la Comisión Permanente para debatir el trabajo legislativo pendiente. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se llevó a cabo este jueves. La sesión inició con un minuto de silencio por el fallecimiento de la senadora electa por Tabasco, Rosalinda López Hernández, hermana del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y esposa del gobernador de Chiapas. Hoy nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos por tan lamentable pérdida. Y de manera particular extendemos nuestras más sinceras condolencias a su hermana Silvia y a sus hermanos Adán Augusto y Melchor y a su esposo, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Posteriormente, la Comisión Permanente extendió una felicitación a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Informo a la Asamblea que la mesa directiva suscribió un pronunciamiento con motivo del proceso electoral del domingo 2 de junio de 2024, en el que la doctora Claudia Sheinbaum fue electa presidenta de la República. Además, se procedió al apartado de agenda política con el tema acordado: Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestra especialista en finanzas, Alicia Salgado, nos tiene un análisis sobre las iniciativas que presentó el Ejecutivo en febrero pasado tras un nuevo panorama legislativo. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás, Adri? Muy bien, ¿y tú? Igualmente, qué sorpresa nos llevó con las elecciones, Una gran ¿verdad? sorpresa. Sorpresas por todos lados, pero en ese entorno también este nuevo panorama legislativo no solamente implicará revisar las condiciones de análisis de esas iniciativas, sino que hoy por hoy, con una mayoría de este tamaño, cobrará mayor interés y además profundidad o fuerza la realización de ejercicios legislativos abiertos. De ahí que los parlamentos abiertos se convertirán seguramente, no lo dudo, en un mecanismo de conversación entre los actores legislativos, el Ejecutivo y también los diferentes grupos de interés que pueden verse afectados por los cambios legislativos en su momento. Yo creo que lo más importante es que tenemos una democracia muy viva y que habrá que aprender a vivir con esta percepción de falta de equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay muchos países que así lo enfrentan. En general, los ejecutivos en regímenes parlamentarios necesitan tener mayorías parlamentarias para poder gobernar. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Así es, Alicia, pues vamos a ver qué sucede con este nuevo panorama del país. Interesante, ¿no? Interesante. Nuestra compañera Claudia Ivette García habló con el diputado local de Aguascalientes, Raúl Silva Pérez Chica, sobre los avances más importantes en su estado. El Congreso de Aguascalientes está llevando a cabo una importante serie de reformas para beneficiar a miles de niños y jóvenes. De ello conversamos con el presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Educación y Cultura, el diputado Raúl Silva Pérez Chica. El diputado por el Partido Acción Nacional afirma que el funcionamiento de las universidades públicas del Estado está garantizado. A partir del Congreso, sobre todo, mucho de lo que se trabaja con las universidades es esa propuesta de las propias universidades en relación a la parte del financiamiento, que es algo importantísimo. Ustedes saben que el financiamiento, pues digamos, es la manera de mantener a la universidad de alguna manera en lo que se refiere sobre todo a la cantidad de alumnos, al personal y a la calidad que se tiene que tener también en investigación. Se tienen varias universidades públicas, la más grande en tamaño y también en imagen, porque pues, finalmente tiene un reconocimiento no solamente nacional e internacional, es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que aproximadamente tiene 25,000 alumnos, alumnas. El trabajo legislativo realizado en el Congreso de Aguascalientes continúa contribuyendo al mejor posicionamiento de las universidades en toda la región. Y estas, de alguna manera, han sido calificadas hace 2 años y fracción, cuando todavía había algunos instrumentos de evaluación,
como las mejores instituciones públicas superiores del Bajío. El diputado local afirma que la cobertura educativa a lo largo y ancho del estado les permite atender a jóvenes procedentes, incluso de otros estados de la República. En el caso de Aguascalientes, son 11 municipios y estas universidades están enclavadas estratégicamente para abarcar todos los municipios de Aguascalientes, tener cercanía con todos los municipios de Aguascalientes, y no solo de Aguascalientes, sino también de Zacatecas, de Jalisco. Además, las reformas educativas fomentan la alta especialización. Ya hoy no se concibe la educación superior sin las maestrías, sin los doctorados, sin los diplomados. También una reciente reforma trajo importantes descuentos a los estudiantes en el transporte público. En cualquier día del año, mientras esté inscrito una persona y mientras cuente con su credencial, en este caso, puede gozar del 50% de descuento, en este caso, sobre todo en esos dos niveles, que son educación media y educación superior. Esta iniciativa está llevando ahorros todos los días a miles de familias mexicanas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte y regresando, el senador César Cravioto, candidato electo a diputado federal, hablará sobre la agenda que impulsará Morena durante el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre. En el país. Entonces yo digo que no tiene que haber incertidumbre, tenemos que estar todos tranquilos de que la gente votó porque hubiera continuidad en ello. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. El día de las elecciones muchas cosas sucedieron. Unos dicen que ganaron y resulta que perdieron. Son Poncio Supiritacos, sirimbas emocionales, provocan a cada rato los temas electorales. Yo le dije a mi doctor, la resaca no es normal cuando no he bebido alcohol, y me dijo que mi mal tiene un nombre original, cruda postelectoral, como un ron pa' mejorar, cruda postelectoral, un tequila no está mal, cruda postelectoral. Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, César Cravioto Romero, nuestro invitado esta semana. Senador y candidato electo a diputado federal, hablará sobre la agenda que su partido va a impulsar, propuestas de leyes y acciones para el próximo periodo de sesiones. Ya nos acompaña el senador César Cravioto Romero, quien es candidato electo a diputado federal, y vamos a platicar con él sobre la agenda que impulsará Morena durante el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre con una nueva legislatura. ¿Qué tal, César? Gracias, ¿cómo estás? Adriana, pues muy contentos. Pues muchas felicidades por tu logro. Muchas gracias. Fuiste candidato por la GAM, la Gustavo Amadero, Distrito triunfador, 1, Distrito 1, y ahora pues dejas el Senado para ir a la Cámara de Diputados. Así es, me paso de una Cámara a la otra, pero pues siguiendo impulsando la agenda legislativa de la Cuarta Transformación. Con una mayoría y pues en una nueva legislatura. En una nueva legislatura, con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy cerca de tener esa mayoría calificada en la Cámara de Senadores. O sea, van a haber condiciones muy buenas para sacar todas las reformas constitucionales que hacen falta en este país para seguir consolidando la transformación que en 3 elecciones consecutivas federales, la mayoría del pueblo de México pues nos ha refrendado su apoyo, su confianza para que sigamos con la transformación. Entonces, pues le vamos a cumplir a la gente, le vamos a cumplir a los mexicanos en esta nueva etapa.
¿Cuál va a ser la agenda que van a impulsar? Morena y tú. Primero decir que no tiene que haber incertidumbre. La verdad es que estos primeros 6 años de la transformación en la etapa en que la está encabezando el presidente López Obrador, estabilidad económica, inversiones internacionales, peso fuerte, mejoraron los salarios, mejoró el consumo interno en el país. Entonces yo digo que no tiene que haber incertidumbre, tenemos que estar todos tranquilos de que la gente votó porque hubiera continuidad en ello. Y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha dicho que va a continuar justamente primero con manejar las finanzas públicas de la misma manera, con responsabilidad. Ya invitó al secretario de Hacienda a que siguiera colaborando como secretario de Hacienda. Y a Juan Ramón de la Fuente, que va a encabezar su equipo de transición, Así que pues son figuras muy renombradas y muy bien vistas. Así es, que generan certidumbre. Entonces yo diría, primero todos tranquilos, no pasa nada, simplemente es la continuidad. Y creo que es una buena información, buena nota, el que la gente le haya dado ese respaldo contundente. Porque mira, luego vemos otras democracias que decimos es que hay equilibrios, pero se la pasan peleando, no avanza el país en varios países como en Europa, los equilibrios son etcétera. importantes. Aquí lo importante es saber qué van a hacer con este poder que tienen en el legislativo, con esta mayoría. ¿Van a conciliar con la ciudadanía? Porque es importante pues esta reconciliación de un México que ha estado dividido, y no es una división de un sexenio, es una división que ha sucedido de hace muchos años. Es importante que el mexicano tenga la certeza que se van a conciliar estas aprobaciones de estas iniciativas y no van a ser pues mayoriteos. Bueno, eso también depende de la oposición. Hoy tenemos los votos para sacarlo solo, pero también depende de la oposición qué papel quiere jugar. Yo te voy a poner 2 ejemplos de reformas de esta legislatura, ahora que soy senador, que la oposición no puso en la mesa contrapropuestas. La reforma electoral. Se manda el plan A y después el plan B de la reforma electoral. Cuando se manda el plan A, que era una reforma constitucional, ¿qué respondió la oposición? El INE no se toca. Bueno, pongan en la mesa propuestas. Ya está la propuesta que mandó el Ejecutivo. Es la que respalda el grupo mayoritario. Pongan propuestas, enriquezcamos esa propuesta de reforma electoral y saquémosla. Ni una propuesta pusieron en la mesa, ni una. Solo dijeron, el INE no se toca, marcharon, que dizque a defender la democracia, que dizque a defender el INE, pero no pusieron en la mesa una propuesta. Entonces, nosotros tenemos una mayoría que la vamos a usar. Si vienen propuestas de la oposición a decir, oye, vamos a enriquecer la reforma para sacarla por consenso y creemos que esto abona, pues claro que los vamos a escuchar y lo vamos a incorporar. Claro, también César, si la oposición no actúa, pues en una democracia existen ejercicios y herramientas de parlamento abierto donde a lo mejor un grupo de ciudadanos pueden actuar, van a estar abiertos a eso. Sí, por supuesto, pero siempre poniendo por delante el mandato popular, porque el mandato popular ya se manifestó el domingo 2 de junio. Por este partido. Y los que votamos, y la mayoría de los que votamos porque... Todavía tenemos aquí, ya te vi, tú tienes más. Todavía tenemos el dedito. Porque votamos para que continuara este proceso. O sea, eso es la democracia. Al fin de cuentas puede haber diferencias de opinión, pero las diferencias se dirimen en las elecciones. Y en las elecciones contundentemente la gente dijo, queremos que haya continuidad de la transformación, y eso es lo que vamos a hacer, sí incorporando ideas, sí incorporando propuestas, sí escuchando, pero si hay una cerrazón de la oposición de no, esto no puede avanzar, pues espérame, no mandas tú, manda la gente, y nos mandató a que continuáramos con la transformación. Y bueno, el INE no se toca, pero sí se tiene que modernizar, ya que vimos pues varios cuellos de botella en esta elección
que se tienen que modernizar para que en la próxima elección pues no haya los problemas que ahora vimos y que llevamos viendo muchos años. Por ejemplo, este tema de los pendones en todas las ciudades, que eso no le gustó a una parte de la población. Eso los deberían de prohibir ya. Por ejemplo, por favor. A ver, pues vamos a legislar dentro de la reforma electoral, pues para que no las calles y calles de todas las ciudades esté llena de pendones. Hasta los parques con las rejas, pendón. Por ejemplo, eso. ¿A poco la ciudadanía no quiere eso? ¿O no quiere que verdaderamente haya menos diputados y menos senadores? Pues sí lo quiere la gente, porque además cuando se discutió este plan, hubo encuestas y la mayoría, el 70% de la gente sí quería que hubiera menos diputados y menos senadores y menos OPLES y menos tribunales electorales. Menos gasto. Menos gasto. Se necesita eficientizar el gasto, ya que se requieren muchas cosas. Así es. César, tú que eres pues capitalino, vas a ser un diputado importante, con toma de decisiones importantes, vas a estar dentro de la burbuja cupular que toman decisiones. En la ciudad tenemos muchos problemas, el tema del agua, el tema del metro, el tema de la inseguridad. Entonces necesitamos liberar recursos que hoy se quedan en esa alta burocracia para que haya dinero para agua, para seguridad, para medio ambiente, para programas sociales, para obra pública, por supuesto. Entonces, eso, por ejemplo, no vamos a quitar el dedo del renglón. La gente quiere una democracia más eficiente y más barata. Pues es sin lugar a dudas, una de las reformas que vamos a estar impulsando en el próximo periodo. También se habla de la reforma al Poder Judicial, que bueno, hay mucha polarización, muchas opiniones encontradas, que si este es un ataque a los tres poderes, que si van a eliminar una parte importante del Poder Judicial, que si lo van a hacer a modo. Esta iniciativa, la parte toral es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia vayan a hacer campaña, que sean votados. ¿Qué otros puntos menciona esta reforma? Bueno, primero decir, otra de las reformas que seguramente vamos a estar impulsando. La gente no está contenta con la forma en que se imparte justicia en este país. Lo tenemos que decir con toda claridad. La impartición de justicia no deja satisfechos a los mexicanos. Cada vez que vemos situaciones como aquel juez que soltó a un violador de una niña, que porque la niña no supo decir en qué momento y en qué hora fue, en qué lugar fue. O cada vez que vemos que un juez le da un amparo a un político corrupto para que no sea juzgado, o que libera a un narcotraficante. O cada vez que una mujer va a un MP a denunciar un acto de violencia, como es acosada con preguntas y que no es apoyada en los MPs, o cada vez que no tenemos para los juicios orales, no hay una capacitación para llevarlos a cabo. Entonces, a nosotros nos referimos con que queremos una reforma al Poder Judicial para resolver esos atrasos. Hay gente que está en la cárcel que lleva 4, 5, 6 años sin que él tenga una sentencia, que sea condenatoria o que sea absolutoria, pero que haya una sentencia. No, hay gente que después de 5 años les dicen, disculpe, usted era inocente, pero ya se chutó 5 años en la cárcel. A eso nos referimos con la reforma al Poder Judicial. Abarca también el sistema penitenciario, esta reforma. Bueno, o la van a abarcar después, porque también se necesitan muchos cambios en ese sistema penitenciario. Sí, pero desde los juzgados en donde están mezclados los juzgados con los no juzgados, los del Foro Común con los del Foro Federal. Incluye todo. Y parte de la reforma al Poder Judicial, queremos que haya una reforma al Consejo de la Judicatura. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura? Es el órgano administrativo dentro del Poder Judicial que debe de revisar la actuación de jueces, magistrados y ministros. Hoy es un órgano muy opaco. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Tiene que hacerse una reforma al Consejo de la Judicatura, primero para que todos los mexicanos sepamos qué temas están tratando. Ese juez que liberó a ese violador ya fue juzgado por el Consejo de la Judicatura, ya fue despedido, ya se le pidió que rindiera cuentas. Un juez que lleva 3 o 4 resoluciones a favor de 3 o 4 narcotraficantes, ya se le llamó a cuentas. Ya se le dijo, oye, ¿por qué tú estás liberando narcotraficantes? Eso es lo que queremos. Claro, lo más mediático es
cómo llegan a esos cargos y que la propuesta viene por voto secreto y directo de la gente, que nosotros impulsamos hace eso. Hace poco que se aprobó esta ley para que los delitos de abuso sexual infantil no prescriben. Muchos adultos salieron a denunciar delitos de abuso sexual y muchos de estos abusos cayeron en el mismo juez que absolvía, que dejaba absuelto al criminal porque faltaban pruebas. Bueno, y nunca les hacen nada a estos jueces. Bueno, y entonces, ¿qué dice Morena? ¿Qué dice la mayoría de Morena? Queremos que ese Poder Judicial se meta a revisión y hagamos todas las reformas que hagan falta para que mejore. ¿Qué dice la oposición? No, quieren capturar el Poder Judicial. No queremos capturar. Que son discursos de mercadotecnia que utilizan. No queremos capturar a ningún poder. Queremos que funcionen los poderes a favor de la gente. Modernizar el Poder Judicial, que está obsoleto y insuficiente y eficiente. Eficientarlo y que también se acaben todas las grandes corrupciones y todos los grandes privilegios que hay en la cúpula del Poder Judicial. Eso ya lo hicimos en el Poder Ejecutivo, eso ya lo hicimos en el Poder Legislativo. ¿Por qué no en el Poder Judicial? Claro. ¿Qué se creen? ¿Que en el Poder Judicial no tiene que entrar un proceso también de austeridad? ¿Por qué? Si la gente lo que está mandatando es una transformación y la transformación no la está mandatando nada más al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, es a todo el poder público de este país, que incluye, por supuesto, órganos autónomos y Poder Judicial, que se ampararon, no quisieron entrarle a la austeridad, pero después del 2 de junio la gente volvió a insistir, no queremos que regrese el derroche, no queremos que regrese la corrupción. Ese es el mandato popular del 2 de junio, entonces todos los tenemos que asumir, incluyendo al Poder Judicial y a los órganos autónomos. Así es, César, pues se nos acabó el tiempo, pero nos estás dando un mensaje, pues que esta mayoría se va a usar para mejoras al país. Así es. Cosas, asignaturas pendientes que llevan sexenio tras sexenio que no se han podido cumplir en este país, se van a poder cumplir. Le va a ir muy bien a México, le va a ir muy bien con Claudia Sheinbaum, es una extraordinaria persona, muy preparada, va a hacer un gran trabajo como presidenta y la mayoría que nos dio el pueblo de México la vamos a usar de manera responsable. Pues muchas gracias, César Cravioto, diputado electo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.